Hola, hoy es día 17 de abril del 2024. El evangelio que nos corresponde es Juan 6 del 35 al 40. Vamos a ver qué nos está informando este evangelio del día de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura pues está muy pequeña, son cinco versículos, cinco versos, pero miren, recuerden que Juan escribe muy diferente que Mateo, Marcos y Lucas. Por ahí algunos historiadores, algunos investigadores dicen que el Evangelio de Juan pues no lo escribió Juan, sino los seguidores de Juan, y que de alguna manera pues ellos quisieron dejar plasmada toda la literatura, todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo los proporcionaba. Y bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta del mensaje que nos está dando esta lectura. A grandes rasgos, el mensaje es que estemos con Cristo, con Él y en Él. Olvidémonos, disculpen lo que les voy a decir, pero olvidémonos del Antiguo Testamento. Así de claro. Dirán ustedes, bueno, entonces, ¿por qué en la Biblia católica pues tenemos al Antiguo Testamento? Porque es parte de la vida de Dios con nosotros. Y toda la información que tenemos ahí, pues nos está proporcionando bastantes mensajes, para que podamos nosotros ir poco a poco conociendo, amando y sirviendo a Dios. Pero aquí muy claramente Juan nos está mencionando que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y bueno, ese es el mensaje general, es el mensaje importante que nos está proporcionando la lectura del día de hoy. Y bueno, miren, vamos a ir parte por parte porque hay algunos puntitos que quiero yo tomar y retocar. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de vida. Fíjense cómo él se compara con el pan, ¿no? El pan, pues en realidad nosotros sabemos que un pan pues es un pan de panadería, ¿verdad? Pero el pan quiere darnos a entender que es la comida que te da vida, ¿no? Recuerden que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, durante 40 años les dio de comer un tipo de migajón que caía del cielo a los hebreos ahí en el desierto antes de que llegaran a la tierra prometida. Todo esto fue para que nuestro Señor se diera cuenta que las generaciones se iban comportando de una manera distinta. Porque las generaciones que llegaron al desierto en ese momento eran generaciones que en su momento habían hecho un becerro de oro y lo habían adorado. Porque se había tardado Moisés en el monte Sinaí 40 días y ya en 40 días se habían revertido. Qué bárbaros, ¿no? Ya habían vuelto a la idolatría. Eso sí lo aprendieron bien de los egipcios, ser idólatras. Y en cambio los egipcios no aprendieron nada del pueblo de Israel, de tener un solo Dios verdadero, creador de todo. Y bueno, pues esa generación tenía que sucumbir, y ya las generaciones nuevas pues ya no tenían ese recuerdo, no tenían esa idea de hacer un becerro de oro. Esto les digo porque, por ejemplo, la gente que nació y duraron 40 años, pues ya cuando tenían 40 años empezaron a su caminar hacia la tierra prometida. Gente de 40 años. Y los que tenían pues ya 50 años, pues, cuando empezaron lo del becerro de oro, pues tenían 10 años, entonces ya tenían 50 años. Y ya los demás pues ya se habían muerto, la mayoría, ¿no? Sí había ancianos, pero ya eran pocos. Es por eso que nuestro Padre Dios los detuvo ahí 40 años, dándoles de comer, no los desamparó. Aquí hacemos una comparación con respecto a lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan de vida, el alimento, pero es un alimento espiritual. Por eso nosotros lo tenemos en la Eucaristía. Repetimos lo que Jesús hizo
en la cena de la Pascua, en la institución eucarística, en donde dijo, este es mi cuerpo, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que será entregado para la salvación de ustedes. Y después les dio el vino y dijo, esta es mi sangre que será derramada, ¿sí? Para todos ustedes, para su perdón, para su salvación. Hagan esto en memoria mía, dijo nuestro Señor Jesucristo, y eso lo describió Lucas en su Evangelio. Desde ahí sabemos que nuestro Señor Jesucristo se está comparando con un alimento. Y sí, es un alimento al tener a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, el conocer su doctrina, el conocer las leyes, y principalmente les digo, en el Nuevo Testamento. Tenemos afortunadamente 4 evangelios en donde podemos estudiar, podemos aprender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y lo debemos de llevar a cabo nosotros también, principalmente ayudar al prójimo, porque eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, era una de las primeras cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo: amar al prójimo. Curaba enfermos, sacaba el demonio a las personas, les daba de comer a la gente físicamente, ¿sí? Les daba el Espíritu Santo a los apóstoles para que llevaran esa ayuda a los demás pueblos, a las demás comunidades. Nos enseñó a orar. Ya no somos solo creación de Dios, somos hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cuando vino, no vino a condenarnos. Jesucristo cuando vino, no vino a destruirnos. Yo recuerdo que cuando andaban predicando, Santiago y Juan, Juan de este evangelio, llegaron con Jesucristo y le dijeron: Maestro, hemos encontrado algunos que están predicando en tu nombre y nunca han estado aquí con nosotros. Y Jesús les dijo: déjenlos. Si están conmigo, no están en contra de mí. ¿Se dan cuenta? Y hoy en la actualidad, ¿cómo se pelean? ¿Cómo nos pelean varias religiones, varias agrupaciones en contra de la Iglesia Católica? Porque dicen que somos la ramera, ay, que somos la nueva Babilonia. Ay, no, sí, de verdad. Yo entiendo que la Iglesia Católica ha tenido muchas equivocaciones y errores, sí, o sea, eso no lo vamos a ocultar, ni tampoco nos vamos a quedar callados, sí, lo sabemos, sí, o sea, pero, pues somos seres humanos, todos tenemos errores, sí, errores garrafales, brutales, sí, y pues pidámosle perdón a Dios. Él es el que nos puede guiar. Desafortunadamente a veces nosotros, miembros de la Iglesia Católica o no miembros de la Iglesia Católica, cometemos muchas equivocaciones, ¿sí? Nos llena lo terrenal, lo mundano, lo material, nos apasiona, pues nos envuelve, y eso pues nos hace a nosotros caer en el error y en el pecado, ¿sí? Y y bueno, pues hay gente que no debería de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de Cristo, porque aún teniéndola, se comportan equivocadamente, ¿no? Y principalmente dañan a las personas. Y bueno, Cristo aquí, Jesús aquí nos está diciendo: yo soy el pan de vida, la vida espiritual, ¿sí? Y nos sigue diciendo: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Sí, pues hace la comparación de la comida y la bebida. Porque es lo que necesita el cuerpo humano: comer y beber, para estar vivo corporalmente hablando. Si comes bien, pues no te enfermas. Si bebes bien, sí, no te deshidratas. Desafortunadamente, hemos inventado muchos alimentos que están con conservadores y nos hacen daño. Muchos alimentos que, pues de alguna manera, son mal para nosotros, ¿sí? No nos tiene, ¿cómo podríamos decirle? Un beneficio. No nos tiene un beneficio ese tipo de alimentación, porque nos está provocando, pues, diabetes, tanta azúcar, nos está provocando cáncer a mucha gente, ¿no? Sí, cancerígenos, ¿no? Sí, los conservadores, todo lo enlatado. Y bueno, eso se los puede explicar personas doctas en eso, ¿no? Yo solamente les digo que, bueno, pues nuestro Señor nos habla con una comparación de comer y beber, porque es la forma en que subsistimos corporalmente hablando. Pero
espiritualmente el Señor dice, yo soy el pan de vida, Cristo dice. Entonces para esto pues hay que conocerlo, hay que amarlo y servirle. Nos sigue diciendo la lectura, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Pues sí, en la actualidad mucha gente no cree en Cristo, ¿eh? Mucha gente no cree en Dios. Sí, no, o sea, la juventud y la niñez que tenemos ahorita está creciendo ausente de Dios, porque sus padres son ausentes de Dios, ¿no? Y empiezan a fantasear, es un invento. ¿Cómo es posible que hoy todavía haya gente que cree en Dios? Eso es nefasto, dicen. Eso es una fantasía. Dios no existe, dicen ellos. Y lo dicen categóricamente, ¿eh? O sea, lo dicen así con una vehemencia increíble, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente están así, muchos niños y jóvenes, pues hay que educarles, nosotros que conocemos, amamos y servimos a Dios, pues hay que ayudarles para que conozcan a nuestro Señor y no se vayan a ir de aquí, ¿verdad? Y les vaya a cargar el payaso, porque pues, serán destruidos, ellos solos se destruyen, ¿sí? Acuérdense que el infierno, al que nosotros le llamamos infierno, mucha gente dice, es que el infierno van ahí todos los pecadores. Pues sí lo tenemos así como de una forma doctrinal, ¿no? El infierno fue hecho para el demonio y sus ángeles caídos. No fue hecho para nosotros. ¿Sí? Un infierno para nosotros, muchos dicen, es que aquí se vive el infierno en la vida, aquí donde estamos. Y bueno, así lo tienen como adoctrinado, ¿no? Pero en realidad el infierno es la ausencia de Dios. El que cuando tú te vayas de aquí, no veas a Dios y seas totalmente aniquilado, destruido, ¿sí? Eso ya es un infierno, ¿sí? Y bueno, pues no tengo yo forma de cómo explicarles cómo es la vida en el más allá, pues nadie nos puede explicar. Hay muchos videntes, hay mucha gente que ha dado pues sus explicaciones. Estaba muerto, volvió a la vida. Hay gente que dice, algunas santas, que así le dice la Iglesia Católica, han visto el infierno, ¿no? Donde están sufriendo las almas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso es en la actualidad. En la Sagrada Escritura no nos menciona nada de eso, ¿sí? Pero bueno, son doctrinas que tenemos, ¿no? Son experiencias que tenemos de personalidades. Y bueno, pues podemos tomarlas en cuenta, pero no al 100. Después nos dice aquí, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo voy a echar fuera. Sí, Dios es el hacedor de todo. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad del que me envió, que es nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, tenemos que llegar a nuestro Padre Dios, así le podemos llamar hoy en día al Todopoderoso. No podemos comprender la existencia de nuestro Señor, nuestro Padre Dios, porque no podríamos entenderla. Es el Todopoderoso, ¿sí? Es el creador de todo, es el hacedor de todo. No podemos, no tenemos capacidad ni conciencia. Aquí nosotros le decimos Padre, y ya, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y es todo lo que podemos hacer. Y bueno, dice aquí, Jesucristo, que no viene a hacer su voluntad, Él no viene a inventar cosas, viene a darle plenitud a la palabra de Dios, viene a darle exactitud a las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. ¿Quién nos va a resucitar? Cristo. Acuérdense que muy claramente nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, pues ¿cómo podemos llegar a nuestro Padre Dios? Pues solamente con Cristo. Es la única forma. Pero si no lo conocemos, si no hacemos lo que nos está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, entonces, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar al Padre? ¿Sí? Jesucristo vino aquí a guiarnos, a darnos el camino, a decirnos cómo. Muchos no creen, muchos no lo aceptan, y bueno, bajo su responsabilidad, ¿sí? No podemos hacer otra cosa. Los que conocemos, amamos y servimos a Dios, pues hay que invitarlos, ¿no?
a ese tipo de personas para que pues tengan la oportunidad, así como nosotros la hemos tenido, porque no nacemos, no nacemos conociendo a Dios, lo vamos conociendo en nuestra vida, poco a poco. Y nos van guiando gente que conoce a Dios, lo ama y lo sirve y nos ha invitado, y ahora somos nosotros los que tenemos el conocimiento de Dios, y pues nosotros debemos de invitar a otros, y así consecutivamente. Así empezó la iglesia primitiva, predicando, llevando a Cristo a los demás. Y bueno, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, el Antiguo Testamento, tache ya. Vamos a quitarlo de nuestra vida, si ustedes quieren decirlo así. Lo importante es el Nuevo Testamento. Lo importante es Cristo, para poder llegar a nuestro Padre Dios. Hay muchos países, ¿verdad?, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil va a ser que lleguen a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Bueno, y dice aquí, consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí? Bueno, pues aquí muy claramente está dicho que si nosotros creemos en Cristo, Cristo nos va a resucitar. Por eso decimos, morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Y cuando la gente se muere, dicen, murió el cuerpo, pero está dormido en la esperanza de la resurrección. Espero que esto te sirva como reflexión, hermano, en este tiempo de Pascua que estamos celebrando. Todavía estamos en la época de Pascua. Acuérdate que pues continuamos hablando de ese paso, de la ignorancia a la inteligencia, del no conocimiento de Dios al conocimiento de Dios, del pecado a la reconciliación con el Señor. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios. Que Dios te bendiga.